las variables estadísticas. Básico no me refiero a que sea sencillo, en realidad pues son los conceptos de base de la estadística, ¿no? Entonces, si esto que vamos a ver hoy no queda claro, de aquí en adelante, todo lo que después se va a ver, ustedes van a aprender en estadística, lo que van a ver en cursos más avanzados, eh, van a terminar patinando, ¿sí? Esta parte de las variables, de entender que es una variable continua, una nominal, una discreta, es supremamente importante para que lo demás fluya adecuadamente. Entonces, ¿por qué? Básicamente, ¿por qué surgió la estadística? Hay dos elementos que me gusta resaltar. Uno es pues, la tremenda diversidad que hay en el mundo, ya sea como seres humanos o en el espacio natural que habitamos. Eh, y la estadística surge pues, por una necesidad que hemos tenido siempre de entender o tratar de entender el mundo en el que estamos, el tratar de entendernos a nosotros como seres humanos. Eh, y sencillamente, pues no siempre, y como que entre más se complejizan los estudios, pues más hay mayor dificultad para poder estudiar a la población completa. Muchas veces tal vez sí es posible, pero pues la estadística nos dice, venga, no es necesario que estudie la población completa. Si esta población cumple con ciertos criterios, usted puede tomar una muestra de esa población y con esa muestra usted puede hacer una inferencia, unas conclusiones de toda la población. Entonces, básicamente eso es la estadística. Obviamente no siempre pues, se toman muestras, por ejemplo, cuando se hacen censos estadísticos como los que se hacen de población, por lo general se procura hacer un estudio de toda la población, ¿sí? Así sea costoso, pero pues los estados invierten en ese tipo de estudios porque pues para el estado, para todo el tema de hacer políticas públicas, para conocer el estado de la población, pues se busca tener como la información más verídica posible. Entonces, eh, eso depende del tipo de estudio que se quiera hacer. Se puede pues trabajar con toda la población o con una muestra de la población. Entonces, pues hay tres elementos cuando se toma una muestra que nos indican como el comportamiento de esa población. Uno es la media, otro es la mediana y la moda, que ya los vamos a ver. Entonces, eh, la estadística, pues los estudios epidemiológicos, cuando se comenzó a estudiar las poblaciones, pues se comenzó a identificar que el estudio de algunas variables de la población que se está estudiando, se comenzó a identificar como ciertos patrones de esas poblaciones. ¿Qué quiere decir esos patrones? Que por lo general, cuando se estaba midiendo algún atributo, alguna característica en la población, se encontraba que la inmensa mayoría de esa población coincidía en un dato que se encontraba como en el centro de la población, ¿sí? Entonces, si por ejemplo se miraba, si estamos analizando, por ejemplo, el peso en animales, el peso por ejemplo, en reses que ya están a punto de ser sacrificadas, ese peso se encontraba por lo general aquí en el centro. Y lo mismo en seres humanos, ¿sí? Si se analizaba, por ejemplo, pesos en niños o dependiendo de esa población etaria que uno quiera analizar, pasaba lo mismo con variables como el peso, la estatura, o cualquier tipo, pues cualquier medición que se deseara hacer. Y pues eso se comenzó a identificar que ese comportamiento de los datos en muchas ocasiones se podían equiparar a un modelo matemático. ¿Y cuál es la razón o cuál es la utilidad de equipararlo a un modelo matemático? Sencillamente que al ajustar los datos a un modelo, pues eso le permite a uno hacer unas inferencias más precisas de esa población, que es lo que vamos a ver en nuestra unidad 2. Pero acá, pues, lo que podemos tener presente es precisamente eso, que esta línea en forma de campana de Gauss nos indica básicamente eso, que cuando analizamos una población, por lo general,
encontramos que en el centro se encuentra el dato promedio, ¿sí? Que eso sería la media, y también la mediana y la moda. Entonces, en este tipo de distribuciones lo llamamos una distribución normal o una distribución típica de las poblaciones, en donde pues la mayoría de los datos se encuentran en el centro y como toda población pues va a tener datos extremos. Entonces, pues si estamos mirando peso de bebés recién nacidos, pues podemos decir que tal vez esté en 2.500, no sé, 2.800 gramos. Ese será el peso, y ahí ponemos aquí ese será el peso promedio, que por lo general en una distribución típica que se comporte como una normal, tanto la media como la mediana como la moda tienden a ser el mismo valor y estar en el centro. Mientras que pues obviamente pueden haber bebés que nazcan con un peso por debajo de lo recomendado, ¿sí? Pueden nacer con pesos de 1.500 hasta 1.500, algunos que llaman prematuros, van a estar por acá. Y obviamente hay mamás que están muy saludables y que van a tener niños que nazcan con 3.000, 3.500 gramos, se van a encontrar por este lado. Entonces, pues esto que tenemos acá este sería como, en este caso, aquí encontramos más o menos el 68% de la población, que equivale a una desviación estándar, y con dos desviaciones estándar encontramos casi la totalidad de la población. Entonces, por lo general, esto nos permite saber con qué población vamos a trabajar. Y estas distribuciones normales pues también tienen algunos atributos, no todas son exactamente iguales, dependiendo, por ejemplo, la variabilidad de los datos, pues esta distancia entre las líneas pues puede ser más angosta, lo que quiere decir que es una población que varía muy poco, ¿sí? O bastante extensa en poblaciones donde hay alta variabilidad, y eso pues va a depender mucho del tipo de población que estemos evaluando. Y pues también eso tiene que ver con la altura de la gráfica. Entonces, pues ya básicamente, ¿qué es una media? La media es el promedio de la suma aritmética de los datos de la población dividido por el número total de los integrantes de esa población, ¿sí? Entonces, si estamos calculando el peso promedio de los estudiantes de un salón de estadística, pues vamos a preguntarle a cada uno de los estudiantes cuánto pesa, vamos a sumar lo que cada uno respondió y después dividiremos por el número de estudiantes, 20, 25 estudiantes. En cambio, en la mediana, lo que se hace es tomar ese peso de los estudiantes y organizarlos de menor a mayor. Entonces, la mediana será el dato que se encuentre en el punto central. Y por último, la moda tiene que ver con el dato que más se repite. Entonces, pues la moda tiende a ser más útil en variables de tipo discreto, que ya vamos a ver cuáles son, que en variables de tipo continuo, donde, por ejemplo, si estamos mirando el peso, es, por ejemplo, muy difícil que encontremos una moda, porque entre más preciso queramos hacer esa variable del peso, pues vamos a tener que cada estudiante no va a pesar exactamente lo mismo. Alguno puede pesar 50.5 kilos, otro 50.7, y entre más decimales tengamos, pues va a haber un punto en el que no haya esa repetición de datos. En cambio, cuando son variables discretas, por ejemplo, si le preguntamos a esos mismos estudiantes cuántos hermanos tienen o con cuántos viven en la casa, pues seguramente muchos estudiantes van a decir que tienen dos hermanos, otros que tienen uno, entonces la misma respuesta se va a repetir muchas veces y esa es la moda. La moda sería entonces, es la respuesta que más repitan los estudiantes, en este caso, la población. Entonces, ya cuando comenzamos a mirar, por ejemplo, poblaciones, datos que no se ajustan exactamente a una distribución normal, donde, por ejemplo, en este caso hay una inclinación de los datos hacia la izquierda de la gráfica, que eso básicamente, ¿qué quiere decir? Que hasta aquí, que sería la media, eh, perdón, en este caso que sería la moda, hay mayor agrupación de los datos, es decir, si seguimos con el ejemplo del peso de estudiantes,
podemos decir que acá puede haber una moda o un peso promedio de 50 kilos, y de acá a acá pues la variabilidad es muy paquita, es decir, puede variar de 30 a 50 kilos, mientras que de aquí para allá pueden haber de pronto pesos de 80, 90 kilos que hacen que esta curva se extienda así hacia la derecha. Entonces, cuando estas curvas no tienen, pues no son isométricas, es decir, que las dos colitas no tienen la misma distancia, pues los valores de la moda, la mediana y la media no van a ser exactamente los mismos. Eso es lo que, esa es la manera en que también estos valores de tendencia central nos permiten entender qué tanto se ajustan los datos que estamos analizando a una distribución normal. Ya para entrar a las medidas de dispersión, eh, estas eran medidas pues, de tendencia central, ¿sí? Las medidas de dispersión pues, nos indican qué tan variables son los datos con los que estamos trabajando. ¿Cuáles son por lo general esos? Los más importantes tenemos el rango, que aquí pues podemos tener dos tipos de rangos. La desviación, eh, la desviación media, la varianza y la desviación típica o desviación estándar. Entonces pues aquí hacemos un ejemplo. ¿Qué es una varianza? Pues en la varianza lo que hacemos es sumar las diferencias de cada persona. En este caso, si el peso promedio son 50 kilos, entonces vamos a tomar lo que cada persona respondió y le restamos ese peso promedio. Entonces, si alguien dijo, por ejemplo, yo peso 40 kilos, entonces 40 menos 50, que sería el promedio, nos daría como esa variabilidad. Pero, ¿qué pasa con la varianza? Si nosotros hacemos ese ejercicio de tomar los pesos eh, que están, por ejemplo, en este caso, en una distribución normal, si tomamos los pesos que están al lado izquierdo del promedio, ¿sí? Que serían todos estos, aquí estarían todos los datos que estén por debajo de 50 kilos, y los restamos a la media, y después hacemos el mismo procedimiento con los pesos que están a este lado, pues el resultado siempre nos va a dar cero, porque estos datos van a tener la misma magnitud que estos, ¿sí? Hablando pues de una distribución normal donde se supone pues que hay la misma cantidad de datos tanto por encima del promedio como por debajo. Entonces, para que la varianza nos funcione, para saber qué tanto varían esos datos, pues lo que hacemos es transformarlos en valores absolutos, es decir, no vamos a tener valores negativos por un lado y positivos por el otro, sino que todos sean positivos. Y eso se logra pues calculando esta diferencia y elevándola al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si alguien respondió que tiene 40 kilos menos 50, pues eso sería menos 10 kilos, pero al elevarlo al cuadrado, pues ya que quitamos el signo negativo y nos quedaría pues un valor de 100. Obviamente eso se va sumando con lo que encontramos en cada dato, y al final dividimos por el número total de la población que estamos evaluando. Entonces, pues, ¿cuál es la varianza? Nos va a dar un estimado de qué tanto varían los datos, pero no nos permite, digamos, ese valor no está en la magnitud de la variable que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, si estamos analizando pesos, eh, no, eso no me permite entender, por ejemplo, si el peso promedio es 50, la varianza me puede dar, no sé, 100, 150, 200. Entonces, no me lo está dando como en la magnitud de la población. Entonces, para poder entender esa variabilidad en la magnitud de la población, está la desviación estándar, que después de haber hecho este cálculo, sencillamente lo que hacemos es aplicarle la raíz cuadrada, y al hacer este ejercicio, pues podemos tener entonces, por ejemplo, un estudio de peso de 50 kilos promedio nos puede dar una desviación estándar de 10 kilos, por decir algo, o de 15 kilos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el peso por encima del promedio va a ser 65 kilos y por debajo del promedio va a ser 35 kilos, ¿sí? Más o menos eso es decir, ya tenemos la variación en la magnitud de la variable que estamos analizando.
Otra pues es el rango estadístico, que es la distancia entre el dato máximo y el mínimo, pero pues ahora vamos a ver que más allá de este rango estadístico también podemos usar un rango intercuartílico que nos puede dar un mejor entendimiento de esa variación. Y por último, el coeficiente de variación sencillamente es tomar la desviación estándar y dividirla por el promedio de nuestra población. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar un coeficiente que estará obviamente entre 0 y 1. ¿Y esto qué es lo que nos permite? Ya, si la desviación estándar nos daba la variabilidad en la magnitud de la población, de la variable, pero por ejemplo yo no puedo mirar, por ejemplo, si yo estoy calculando el peso de esa población y por otro lado estoy calculando la estatura de esa población, cuando calculo la desviación estándar, pues yo no puedo saber si la desviación estándar del peso es más variable, por ejemplo, que la desviación estándar de la estatura, porque cada una está en la magnitud respectiva de su variable. Pero al calcular el coeficiente de variación, lo que hago es estandarizar todas las poblaciones. Entonces, siempre voy a tener una variación que va de 0 a 1. Entonces, si es 0, pues quiere decir que es una variable que no tiene ninguna variabilidad, mientras que si llega a 1, eh, quiere decir que tiene la máxima variabilidad, que es altamente variable. Entonces, con eso ya puedo comparar, por ejemplo, la variabilidad del peso de los estudiantes con la variabilidad de la estatura, por decir algo. En este caso, las medidas de tendencia, pues nuevamente podemos ver la media, la mediana y la media, en este caso en distintas posiciones debido a que no es una distribución normal típica. Y otro elemento que nos ayuda a entender estas medidas de tendencia se llama el rango intercuartílico, que este se calcula tomando los datos de la población, de los datos que estamos analizando, y lo que hacemos es dividirlos en 4 porciones, en donde en cada porción va a haber exactamente la misma cantidad de datos. Entonces, al ser cuartiles, pues vamos a dividirla en 4 porciones. Eso quiere decir que en este cuartil 1, pues está el 25% de los datos. Aquí en el cuartil 2, pues están el siguiente 25%. Cuando nos encontramos con esta línea, quiere decir que con esta línea, perdón, entre el cuartil 2 y el cuartil 3 es el valor de la mediana, porque pues como les dije, la mediana lo que hace es organizar los datos de menor a mayor para ubicar justo en el centro el dato que está justo en el centro. Entonces, como los cuartiles hacen lo mismo, pues la mitad exacta de los cuartiles pues coincide con la mediana. Y el rango intercuartílico, pues es la distancia o la diferencia que hay entre el valor del cuartil 3 y el valor del cuartil 2, ¿sí? Estas diferencias, y esto nos permite entender también qué tan variables son esos datos con este rango intercuartílico. Y eso también nos permite, por ejemplo, entender dónde se concentra la mayor parte de los datos que estamos analizando y cuáles pueden ser esos datos atípicos que están en los extremos y que nos puede estar haciendo ruido, porque al final, por ejemplo, si estamos mirando el promedio, pues estamos viendo que en este caso el promedio de la población no nos está mostrando la tendencia central de la población, que sí lo está haciendo en este caso la moda y la mediana, ¿sí? Entonces, ese ruido nos lo quitamos con este cálculo del rango intercuartílico. Bueno, aquí vamos a ya tratar de avanzar un poco más. Entonces, uno de los elementos que vamos a trabajar mucho en esta unidad 1, que ustedes cuando desarrollen la guía tienen que hacer ejemplos de cada uno de estas variables, son los tipos de variables estadísticas. Entonces, encontramos que hay dos tipos en general de variables estadísticas, creo que mejor les muestro acá, y ahorita me devuelvo. Hay dos tipos general que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Entonces, pues como su nombre lo indica, estas cualitativas, que también se llaman categóricas, eh, identifican atributos de la población. Entonces, si estamos mirando, si estamos evaluando, por ejemplo, animales, pues una variable cualitativa puede ser la raza,
de perros, de cerdos, ¿sí? Pero una variable cuantitativa siempre es una variable numérica. Entonces, en estas variables, pues, encontramos dos tipos principales, que son las discretas y las continuas. ¿Cuál es la diferencia? Las discretas obedecen a conteos. Todo lo que tenga que ver con conteos es una variable discreta. Entonces, si yo le pregunto a los estudiantes cuántos hermanos tienen, esa es una variable discreta. Pero si evalúo el peso, es una variable continua. ¿Y por qué esta discriminación? Pues porque las variables discretas siempre van a ser números enteros, ¿sí? Nadie te puede responder que tiene 2.5 hermanos, ¿sí? Mientras que las variables continuas obviamente asumen números decimales porque corresponden a mediciones, entonces lo que es el peso, estatura, el área, la concentración de un elemento, en fin, el volumen, todas son variables continuas porque son mediciones y tienen números decimales. Entonces, esta es lo que deben tener más presente es esta gran clasificación, cualitativas y cuantitativas, pero donde más dudas, donde más errores cometen es en esta parte de diferenciar cuáles son discretas y cuáles son continuas. Entonces, la guía, ustedes van a ver que hay una tabla específica para que pongan ejemplos de variables discretas, de variables continuas y obviamente también de variables cualitativas. Y la idea es que ustedes vayan pensando en su profesión cuáles son esas variables que cumplen con estos criterios dentro de su formación académica, ¿sí? Entonces, los pecuarios, pues entonces variables discretas, pues puede ser número de crías por cada hembra reproductora, mientras que variables continuas, pues está el peso, la estatura, en fin. En el área agrícola, pues variables discretas puede ser, por ejemplo, número de frutos por planta, ¿sí? O número de tubérculos, en el caso de la papa, número de tubérculos por planta. Y una variable continua, pues típicas puede ser la altura de la planta, el peso de cada fruto, ya variables, por ejemplo, en el suelo, entonces, por ejemplo, el contenido de algún elemento en el suelo, en partes por millón o en milimoles por litro, en la medida que sea, son variables continuas. Y en el caso, pues, ambiental, lo mismo, por ejemplo, variables discretas puede ser, por ejemplo, el número de personas que habitan un hogar. eh, Otro tipo de variables discretas puede ser, por ejemplo, el número de automóviles que pasan por una esquina. Y variables continuas, pues en el caso ambiental, pues pueden ser, por ejemplo, estos índices de calidad del aire, como el material particulado, el PM2.5, el PM10 o las concentraciones de dióxido de carbono, en fin. Y acá en las cualitativas, pues las nominales y las ordinales se diferencian en que ambas son atributos, pero las ordinales corresponden a una categoría, a un grupo que se puede organizar de manera ascendente o descendente. Entonces, mientras que las nominales pueden ser la raza, el color, el gusto, las preferencias, las ordinales tienen que ver, por ejemplo, con el rango el nivel de estudios, por ejemplo, de una población. Entonces, obviamente, el primer nivel puede ser pues analfabeta, después primaria, después secundaria, universidad, en fin. Entonces tiene una secuencia lógica, ¿sí? O el estrato socioeconómico en el que se clasifican los hogares es una variable ordinal, ¿sí? Y ya las dicotómicas, pues sencillamente solamente ofrecen dos opciones. Entonces el género, aunque pues en ese ya no se puede poner de ejemplo, pero pues antes se decía pues biológicamente es masculino o es femenino, ¿no? Entonces habrían solamente dos posibilidades. O en el caso de lanzar una moneda al aire, pues solamente va a tener o cara o sello, son variables dicotómicas. Y las politómicas, pues obviamente tienen más de dos posibilidades, entonces ahí está la raza o la identificación sexual, la orientación sexual de cada persona, en fin. Entonces, pues con eso hacemos como esta tablita de ejemplos. ¿Qué quiere decir cada una de estas variables? Unos ejemplos básicos de lo que es una cualitativa, una cuantitativa, y algo pues importante es cómo se pueden graficar
estas variables, cómo las podemos ver. Entonces, lo más importante de esto es entender que las variables cuantitativas, aquí de pronto no está tan claro, pero las variables cuantitativas continuas solo se grafican por histogramas, y ahorita vamos a ver por qué solamente se pueden graficar por histogramas, mientras que las cuantitativas discretas, pues, principalmente son diagramas de barras, ¿sí? Entonces, diagramas de barras, donde también, obviamente, las variables cualitativas se pueden representar así, y por sectores, que son este tipo de gráficos de tarta, que ya vamos a ver un poquito más aquí en claridad. Entonces, pues, ¿cómo hacemos esas gráficas? Obviamente, primero tenemos que entender que hay que hacer una tabla de frecuencias, que esto es algo que ustedes también van a hacer manualmente. La guía, ahorita vamos a ver la guía, pero la guía les suministra un caso hipotético relacionados con algún evento de interés nacional, donde hay una serie de datos. Entonces van a ver un ejemplo con unos datos cuantitativos continuos, unos ejemplos con unos cuantitativos discretos y también con cualitativos nominales y ordinales. Entonces, ustedes manualmente, porque en realidad es muy sencillo de hacer, lo primero que van a hacer es calcular una tabla de frecuencias. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, tenemos una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Ustedes ven aquí que los datos son números absolutos. Entonces, eso ya de por sí debes entender que es una variable discreta. ¿Y qué se calcula con esto? Pues sencillamente el investigador pues debe mirar cuánto se repite cada uno de estos datos. Entonces, por ejemplo, si esto fuera número de personas que habitan una vivienda, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 4 personas de esta población de 15 personas respondió que en su casa viven 3 personas. 3 personas respondieron que viven con 4, 5 personas respondieron que viven con 5, 2 personas que viven con 6 y tan solo una persona respondió que en su casa habitan 7 personas, ¿sí? Esa es la frecuencia absoluta, es contar cuántas veces se repite cada uno de los datos. Y la frecuencia relativa es hacer el cálculo ya en términos absolutos de esta frecuencia. Entonces, ¿cómo se calcula? Se toma el valor puntual de cada dato y se divide por el número total de los datos. Entonces, eso me va a dar un número absoluto, ¿sí? Que también lo podemos pasar a porcentaje. Entonces, yo ya puedo decir que el 26% de los encuestados respondieron que viven con 3 personas, ¿sí? Tan solo el 6% de los encuestados respondieron que en su casa viven 7 personas. Al sumar estos valores, ya sea en valores absolutos o en porcentuales, pues me tiene que dar ya sea la unidad completa o el 100% de los encuestados. Y estos dos que se usan, que los vamos a ver ya más en detalle en la unidad 2, es el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada, que sencillamente va sumando los resultados que cada uno de los que se encontró en cada uno de los valores, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, se va sumando y al final pues tiene que llegar a 15, pues que en este caso es la población total. Y la frecuencia relativa hace lo mismo, pero pues con la frecuencia relativa. Entonces va sumando el valor puntual de cada uno de los datos y al final pues tiene que llegar a 1, que es la totalidad de los datos. Entonces una frecuencia, un gráfico para una variable cuantitativa discreta, pues puede ser el diagrama de barras, donde cada barra solamente va a representar lo que cada uno de los datos que tenemos. Entonces, si este es el ejemplo del número de hermanos, pues esta barra solamente me está diciendo que 4 personas indicaron que tenían 2 hermanos, ¿sí? En este caso, 3 personas me indicaron que tenían 3 y así sucesivamente. Tan solo una persona indicó que tenía 5 hermanos.
Entonces, cada barra corresponde solamente a una respuesta de la variable. Y lo mismo, la frecuencia relativa es exactamente lo mismo, o sea, gráficamente es igual, pero aquí ya no voy a ver los valores absolutos, sino los valores eh, relativos, ¿sí? O en términos porcentuales. Y aquí está pues la frecuencia acumulada, pues obviamente lo que va haciendo es ir sumando el valor previo, entonces pues esto también me va a indicar una serie de elementos que después vamos a ver. Mientras que este es un histograma, entonces los histogramas son diagramas que se aplican para variables cuantitativas continuas. Entonces, ¿qué pasa con las variables cuantitativas continuas? Que no hay una única respuesta, ¿sí? Si yo calculo, por ejemplo, el peso o en este caso la edad, que la edad tendemos a confundirla y a pensar que es una variable discreta, pero pues la edad, eh, al igual que el peso, uno no tiene exactamente 30 años. Uno puede tener 30 años, más 6 meses, más 10 días, más 5 horas, más 10 minutos, más 5 segundos, ¿sí? Y todo eso, pues obviamente termina siendo un número decimal, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se pregunta la edad exacta de una población, entonces, por ejemplo, los que respondieron que tienen entre 18 y 20 años, pues todos los que están en ese rango de edad, pues se encuentran en esta columna. Entonces, aquí ya no hay un valor absoluto como en las variables discretas, sino que hay una serie de valores dentro de un rango. Y esa es la diferencia vital, fundamental entre las variables discretas y las continuas. Cada barra de estas está representando un rango de esa variable y cuántos de los encuestados pues respondieron dentro de ese rango. Entonces, bueno, aquí nuevamente miramos lo de los cuartiles, pero ya esto tiene que ver ya con otra medida de variación que son los diagramas de cajas, ¿sí? Los diagramas de cajas pues se construyen con los cuartiles. Entonces, nuevamente lo que les explicaba, una medida importante de dispersión de los datos es lo que llamamos el rango intercuartílico, que se calcula con la diferencia entre el valor del cuartil 3 menos el valor del cuartil 1, es decir, miramos esta distancia. Esta distancia es el rango intercuartílico. Con el rango intercuartílico podemos calcular cuál es el valor esperado máximo y cuál es el valor esperado mínimo, ¿sí? ¿Cómo se calcula eso? Pues es el valor del cuartil 3 más 1.5 veces por el rango intercuartílico. Y eso me da un valor estimado máximo, ¿sí? Y un valor estimado mínimo, y esto me permite construir mi diagrama de cajas o box plot en inglés. Entonces, los datos que se encuentren por fuera de este valor estimado los vamos a llamar valores atípicos. Y esto pues es importante en la estadística porque me permite identificar valores que le están haciendo ruido a mi información y que no me permite hacer inferencias adecuadas. Por ejemplo, si yo necesito que los datos se ajusten a una distribución normal, es decir, que no tengan estas colas tan largas, pues necesito mirar por qué en mi evaluación se dieron estos valores, ¿sí? Muchas veces puede ser que sea un error de digitación, un error en la toma del dato, pero también pues obviamente hay poblaciones que tienen este comportamiento. No todas las poblaciones, no todos los datos se comportan típicamente como una distribución normal. Entonces eso también le permite al estadista saber con qué población, con qué datos se está trabajando y de acuerdo a eso pues va a saber qué tipo de cálculos puede aplicar a su información. Entonces, esta es la utilidad de los diagramas de cajas. Acá pues tenemos un ejemplo básico de, por ejemplo, el consumo de combustible de diferentes automóviles dependiendo de su origen. Entonces acá hicieron un ejemplo, por ejemplo, los automóviles gringos, qué tanto combustible consumen. Entonces vemos que la variabilidad es altísima. Hay vehículos que consumen muy poco combustible,
mientras que otros consumen muchísimo combustible. Mientras que, por ejemplo, acá en Suecia, la variabilidad es tan baja que tan solo tenemos los datos divididos entre esta linecita roja. Recuerden que es la mediana, ¿sí? Es la mitad exactamente del diagrama de cajas. Entonces, por ejemplo, solamente hay, los datos están muy agrupados alrededor de la mediana. O en este caso de Italia, pues esto quiere decir que posiblemente solamente hay un fabricante de automóviles, solamente hay un modelo de autos, entonces obviamente el consumo es exactamente igual para todos, porque pues solamente hay un fabricante. Mientras que, por ejemplo, según esto, Estados Unidos tiene muchos más fabricantes y obviamente cada fabricante tiene diferentes modelos y por eso se da tanta variabilidad. Entonces, lo mismo, los franceses también son muy pocos fabricantes, por lo tanto, las diferencias son pequeñas, ¿sí? Entonces, los diagramas de cajas nos permiten visualmente mirar esas variabilidades que encontramos dentro de la población. Entonces, por ejemplo, podemos, eh, podemos por ejemplo, mirar la mediana de los vehículos japoneses con la mediana de los vehículos suecos, que hay una diferencia alta, pero por lo general, cuando se traslapan las colas, uno puede de pronto incidir que en realidad estadísticamente no son tan diferentes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, entre los vehículos italianos y los suecos no se está traslapando nada, entonces aquí visualmente ya sabemos que estadísticamente hay una diferencia en el consumo de gasolina de estos vehículos con estos. Pero, por ejemplo, en estos casos, pues en realidad, aunque, por ejemplo, uno ve acá una diferencia que uno puede decir, uy, no, pues estos consumen, no sé, 33 millas por galón y estos consumen 25, la diferencia es grande, pero cuando uno ve estas variabilidades, pues estadísticamente uno tiende a pensar que estas poblaciones son muy parecidas. Así de pronto los vehículos japoneses indiquen que consumen más gasolina que los alemanes. Entonces eso es una utilidad muy grande de los diagramas de cajas que ustedes también los van a hacer manualmente. ¿Listo? Eso es algo que también se puede hacer manualmente. Entonces, para las variables cuantitativas discretas, como el número de hermanos, como para las variables cualitativas, los gráficos de tortas o los gráficos de sectores, que también se llaman, pues también son muy útiles porque visualmente te permiten ver cuál es el dato, el valor de la variable que es más representativo, ¿sí? Entonces ese también es muy útil. Y con eso pues finalizo. No sé si tengan de pronto alguna inquietud con esta que es la parte teórica de la unidad. Bueno, parece que está todo muy claro. Entonces, ya para finalizar, a ver, Natalia. Bueno, Natalia, me alegro. Natalia está interactuando, al menos no me siento solo, Natalia me está acompañando. Bueno, ya para finalizar entonces, ustedes van a ir aquí al entorno de aprendizaje, ¿sí? Recuerden, muy importante siempre avanzar por todos los entornos del campus. El sílabus, eh, el sílabus es importante, el sílabus te explica el contenido del curso, los objetivos de aprendizaje, las metodologías que vamos a tener para evaluarlos, ¿sí? Y eso pues obviamente es como tener las reglas claras, es saber cómo se va a desarrollar el curso y pues que después no sientan, ah, no, a mí no me dijeron que tenía que hacer esto o esto otro, entonces se explica los créditos del curso, si es teórico, si se puede habilitar. Entonces, pues se hace una descripción que pues, fue básicamente lo que vimos. Los resultados de aprendizaje, esto quiere decir cuál es el objetivo de cada unidad, qué es lo que el estudiante puede estar manejando en cada una de las dos unidades, ¿sí? Las estrategias, que en este caso pues se describen las fases que tiene el curso, y pues las estrategias que vamos a aplicar en el mismo, están los contenidos,
lo que se hace en cada momento. Entonces pues ya vimos el momento inicial, entonces tenemos el momento intermedio con dos fases, la fase 2 y la fase 3, y se explica qué se debe hacer en cada fase. Entonces en cada fase ustedes van a descargar una guía y posterior a ella, posterior a que la hayan resuelto, pues van a presentar el cuestionario. Recuerden que tanto el espacio, el periodo de la guía como el cuestionario son exactamente el mismo. Entonces en cualquier momento usted podría presentar el cuestionario, pero obviamente primero la lógica es que primero desarrolle la guía, pues para que tenga claros los conceptos que, que va a tener, y aquí las estrategias, pues que vamos a tener estos foros donde pues los tutores vamos a estarlos apoyando, pero pues también obviamente pueden escribirnos por correo. Venga, que yo, perdón, no estaba compartiendo pantalla. Listo. Entonces, pues tenemos los foros de trabajo, el correo, pues que obviamente nos pueden escribir a cada uno de los tutores, estas sesiones de web conference, donde pues hacemos estas explicaciones. En Microsoft Teams, pues también tenemos el espacio para chatear, que obviamente también es muy valioso, porque si ustedes hacen las preguntas allí, estas preguntas pues todos los estudiantes que hagan parte del equipo las van a poder ver, y pues probablemente otro estudiante tenía la misma inquietud, ¿sí? Y ya si ustedes lo consideran necesario, podemos programar una sesión de B-Learning. ¿Listo? Pero eso, la idea es que surja de ustedes, de un tema específico que deseen que tratemos, y podemos pues discutirlo y armar este tipo de sesiones. Entonces, pues esto es aquí en la estrategia en el entorno de aprendizaje, el sílabus del curso. Entonces, como les expliqué, pues aquí tenemos los referentes bibliográficos de cada unidad, y aquí en esta carpeta pues vamos a encontrar la guía de actividades. Pues ustedes la van a descargar, y esta guía de actividades eh, explica cómo es la actividad. Es individual, el puntaje de la actividad. Entonces esta guía tiene un puntaje de 100 puntos, ¿sí? ¿Cuándo inicia? Inició ayer, 31 de agosto, finaliza el 12 de octubre, ¿sí? Es decir, que tienen más de un mes para desarrollarla. Obviamente no se confíen, no es una guía sencilla, es una guía que demanda un tiempo de lectura, de hacer los ejercicios. Entonces lo importante es que inicien ya mismo a resolver esta guía. En el primer punto, pues vamos a tener, la idea es que ustedes lean, vayan al libro, a los libros guía que tenemos en el entorno, en los referentes del curso, y busquen, por lo general está en el primer capítulo, que es una variable cuantitativa continua, que ya lo vimos, que es una variable discreta, que es una nominal, que es una ordinal, y acá hay una serie de preguntas. Entonces lo importante es que las respondan. Esta parte que es importante, los tipos de muestreo, aquí en el material de curso van a encontrarse con esta guía que se llama Tipos y técnicas de muestreo. Se las recomiendo, es una guía muy cortica que les permite entender los tipos de muestreo, ¿sí? Entonces, pues ya que sabemos que una de las herramientas de la estadística es el muestreo poblacional, pues debemos entender cómo se realizan esos muestreos y qué tipo de muestreos hay. Entonces, esta guía, de una manera muy gráfica, nos permite entender los distintos tipos de poblaciones, y con respecto a esos tipos de poblaciones, pues cuál es la herramienta de muestreo más adecuada, ¿sí? Entonces se las recomiendo mucho. Y también está el proceso de estandarización, que también es necesario pues para estas actividades. Para la unidad 2 vamos a verlo. Entonces, bueno, acá hay otras preguntas. Ya, entonces, por ejemplo, ya sabemos cómo hacer tablas de frecuencias. Entonces, pues, responder esas preguntas, que es un Boxplot. Y este cuadrito que les dije, muy importante, van a hacer 10 ejemplos de cada una de estas variables. 10 ejemplos de variables cuantitativas continuas. Acuérdense que lo ideal es que
esos 10 ejemplos sean de variables que estén relacionadas con su programa académico. 10 ejemplos de variables cuantitativas discretas y acá 10 ejemplos de variables cualitativas o categóricas. Acá entonces pueden poner ya sea nominales u ordinales. ¿Listo? Hagan todo esto con sus propias palabras, ¿sí? Esto es porque esta guía que ustedes van a resolver cuando la suban al entorno de evaluación, eh, esta guía va a pasar por esta herramienta que se llama Turnitin, que hace un análisis del grado de similitud que tienen cualquier documento que ustedes presenten con fuentes de Internet. Entonces, si ustedes se limitan a copiar la definición tal como la encuentren en el libro o en alguna página de Internet y la pegan en su guía, pues este grado de similitud va a aumentar. Y si se pasa del 35%, pues se comienza a afectar la calificación de la guía. Entonces, por favor, procuren leer y escribir. En ese proceso que realizamos todos los seres humanos, de primero leer y después hacer el razonamiento en nuestro cerebro y escribir lo que entendimos, pues están apropiando los conceptos que se están dando acá. Si ustedes los copian literalmente, les aseguro que no se les van a quedar. Entonces es muy importante. Y ya los siguientes 3 puntos tienen que ver con una serie de datos que yo les voy a suministrar, unos datos que corresponden a una variable cuantitativa continua en este caso, y ustedes deben hacer estos cálculos manuales, ¿sí? Entonces, es coger la calculadora y, por ejemplo, hacer el cálculo de una media, entonces suma todos los datos y divide y hace el cálculo de la varianza, entonces ya sabe que tiene que hacer esa diferencia de cada valor con este promedio, con esta media, para calcular la varianza, la desviación estándar, todos estos son cálculos manuales. ¿Por qué es importante que lo haga manual? Por lo mismo, porque hasta que usted lo hace de esa manera, se le queda cuál es la diferencia entre una varianza y una desviación estándar, o entre un rango de datos y un rango intercuartílico, ¿sí? Entonces, esto se hace manual. Manual no quiere decir que lo van a hacer a mano en una hoja y después van a subir una foto de eso, sino que lo tienen que pasar al computador, pero explicando los procedimientos para cada uno de ellos, es decir, indicando la fórmula para cada uno de estos cálculos y haciendo el cálculo correspondiente. Van a hacer un diagrama de cajas y van a hacer el histograma. Acuérdense, histograma porque estamos en una variable cuantitativa continua. Lo mismo aplica para una variable cuantitativa discreta. Tienen aquí los datos que deben presentar y para una variable cualitativa nominal y ordinal, ¿sí? Entonces, en estas variables cualitativas, pues ya no van a hacer tantos cálculos matemáticos, pero sí van a presentar la tabla de frecuencias, tanto absolutas como relativas, y el gráfico de frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces van a hacer eso, tanto para la variable nominal como la ordinal. Entonces, hasta este punto, entonces ustedes se devuelven acá a su entorno, ya descargaron su guía, entonces ahora nos vamos al foro de discusión de la presente unidad. Entonces aquí usted va a ingresar a su foro y se va a encontrar que en el foro obviamente está la explicación de todo lo que vamos a hacer, todo lo que les he estado hablando, ¿sí? Incluso acá les puse también el enlace a la capacitación de reconocimiento facial, ya que es muy importante que tengan esto presente para poder responder el cuestionario. Aquí está, bueno, esto ya ahorita se los explico, pero aquí al final van a encontrar una serie de archivos que obviamente también tienen que descargarlos. Este, que se llama variable para análisis, es el que ustedes van a descargar y es con este que ustedes van a poder responder los puntos 2, 3 y 4 de la guía. Entonces, ¿qué tiene este documento? Una serie de datos. Entonces, para el punto 2, que es una variable cuantitativa continua, pues hacemos aquí una contextualización de qué se hizo. Entonces, estamos dando un ejemplo de
una encuesta que se hizo en una zona rural a campesinos, ¿sí? Y se les preguntó en este caso a cada campesino el área de su finca en fanegadas, que es el concepto que más usualmente se usa en el campo. Entonces, aquí cada campesino respondió cuánto tiene su finca en fanegadas. Entonces, esta es una variable continua. Puede ser que un campesino no le va a decir 11.1, ¿sí? Pero le va a decir 11 o le va a decir, no, yo tengo 10 fanegadas, tengo 5. Pero obviamente cuando se hace el análisis exacto del tamaño de la finca, pues obviamente vemos que esa es una variable continua, ¿no? No es un 11 absoluto, puede ser 11.1, 11.5 fanegadas, que la fanegada pues se calcula con el área en metros cuadrados que tenga la finca. Entonces, una finca, si la fanegada son 6.400 metros cuadrados, eso pues sería una fanegada, pero si una finca tiene 7.000 metros, pues eso va a ser 1.1 fanegadas, ¿sí? Entonces están 50 datos, ustedes van a tomar estos datos y esto que aparece acá es exactamente lo mismo que está acá, ¿sí? No se vayan a confundir. Entonces, hallar la media, hallar la varianza, entonces pues estos datos los pueden trabajar con su calculadora o manualmente pues hacen la sumita, después hacen la varianza, entonces van a tomar cada dato de estos, lo restan con el promedio, lo elevan al cuadrado y ahí hallan su varianza, ¿sí? Para la variable discreta lo mismo, entonces en el mismo orden de pensamiento, pues con la encuesta campesinos, entonces acá estos campesinos, pues la mayoría crían cerdos para su consumo propio, para comercializar. Entonces, a cada campesino se le preguntó cuántos cerdos tenía. Entonces, cada uno respondió cuántos cerdos tenía. Entonces, es una variable discreta, ¿sí? Lo mismo, no pueden tener 5.5 cerdos, a menos que el cerdo punto 5, pues obviamente ya estará muerto, pero pues obviamente son animales vivos, son números enteros. Y aquí están nuevamente los cálculos que deben hacer para esta población. Y por último, para la variable cualitativas, pues tenemos unos datos de una variable cualitativa nominal. Entonces, en este caso, a cada campesino se le preguntó si adicional pues a los cerdos tenía como algún cultivo principal como medio de subsistencia, es decir, porque pues una finca campesina se caracteriza por su biodiversidad, agrodiversidad, entonces pues pueden tener un palito de banano, un palito de guayaba, pero se le preguntó, bueno, ¿tiene algún cultivo como relevante que usted dedique como a producir para sacar a la plaza de mercado, para vender? Entonces pues estos respondieron, entonces algunos dijeron, pues sí, yo buena parte de mi finca la tengo en plátano o yo me dedico a la producción de frijol, aguacate, bueno, esto fue lo que respondieron. Entonces, ¿qué se hace acá? Se codifica la respuesta. Las variables cualitativas por lo general se codifican para poderlas analizar. Entonces, si se encuentra acá un uno, quiere decir que ese uno corresponde a plátano, ¿sí? Acá ya no estamos hablando de una variable cuantitativa, ¿no? Es una codificación. Entonces, cada número corresponde a una respuesta. Entonces, si vemos por acá un 2, pues son los que respondieron que cultivan frijol. Los 3, pues son los que cultivan aguacate. Los 4 cultivan tomate de árbol. Los 5, algún otro cultivo. Entonces, por ejemplo, hay cultivos que ya no se repiten tanto. Entonces, se les asignó esa categoría. Y el 6 para los que no se dedican a ningún cultivo en particular. Entonces, estas personas, estos campesinos, no tienen la agricultura pues como una de sus actividades económicas. Entonces, con eso pues van a hacer las tablas de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas de esta variable y van a hacer el respectivo gráfico de frecuencia relativa de esta variable. Y lo mismo para la variable cualitativa ordinal, en este caso a cada campesino se le preguntó el nivel de estudios. Entonces, los que respondieron primaria, pues se les asignó lo mismo, una codificación con el número uno.
los que respondieron que tienen hasta secundaria, pues el número 2, los que tienen un nivel profesional de técnico o tecnólogo, pues se les asignó el número 3, y los que son profesionales universitarios, pues el número 4. Y lo mismo, se debe hacer la tabla de frecuencias y el gráfico de frecuencias. Entonces, esta guía es para resolver los puntos 2, 3 y 4 de la guía. ¿Listo?